Buenas noches, estimado docente, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer los lóbulos del cerebro humano como subtítulo explorando sus funciones de forma sencilla y visual. Las integrantes, mi compañera Gabriela Cisneros, mi compañera Sharon Jiménez y Julie Correa. Siguiendo con la diapositiva, tenemos la introducción. ¿Qué son los lóbulos cerebrales? Bueno, son las principales regiones anatómicas de los hemisferios cerebrales y cada hemisferio contiene 4 lóbulos. Es el frontal, parietal, occipital y temporal. Bueno, estos lóbulos desempeñan funciones específicas como la planificación, la interpretación sensorial, el procesamiento visual y auditivo, y el almacenamiento de la memoria, entre otras funciones. Siguiendo con la diapositiva, tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande de nuestro cerebro y que se encarga de funciones ejecutivas. Además, a comparación de los otros lóbulos cerebrales, está diferenciada. Esta diferencia las tareas que hace un hemisferio respecto a otro, pero en esta parte frontal está mucho menos diferenciado. Por otro lado, es el último en terminar de desarrollarse, ya que el año o la edad en la que termina de desarrollarse son los 25 años. Y también nos permite llevar a cabo una serie de procesos completos. Voy a mencionar algunas funciones del lóbulo frontal. La primera, tenemos la flexibilidad cognitiva. Nos permite cambiar de una tarea a otra, adaptarnos a nuevas situaciones, cambiar nuestros patrones de conducta, hacer frente a los imprevistos de la vida diaria. Por ejemplo, si teníamos pensado cenar una ensalada de fruta y un familiar se comió la fruta, la última ensalada que teníamos en casa, entonces yo tendría que tomar otra opción o ver otro plan para poder cenar. Otra función es la planificación. ¿Qué nos dice la planificación? Es priorizar tareas para realizarlas en orden y ser eficaces en nuestro día a día. Por ejemplo, al realizar una ducha, ¿no? El niño se tendría que primero quitar la ropa, después meterse a la bañera, enjabonarse, mojarse, enjuagarse, secarse y luego ponerse su ropa. Después tenemos la resolución de problemas con diferentes alternativas. Ante los inconvenientes que surgen en la vida diaria, tenemos que ser capaces de buscar diferentes soluciones para resolverlos. Por ejemplo, si en la vida universitaria se nos dificulta acomodarnos en nuestros horarios, tenemos que ver opciones para poder de repente abarcar los horarios que nos han designado y en ese caso estaríamos resolviendo el problema que se nos ha presentado. También otra función es control de movimientos involuntarios. En esta parte del frontal del cuerpo se encuentra la parte del cerebro de decirnos cómo movernos, qué músculos son necesarios y enviar la orden a los mismos. Por ejemplo, la colocación de nuestros labios y la lengua para poder formar el sonido de la palabra o de la letra T. Y por último, una función más, tenemos la de gestionar la memoria de trabajo. Se encarga de mantener la atención y evitar las distracciones, así como de retener la información un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando nos dicen anota un número celular o un número telefónico y no tenemos dónde apuntar, entonces lo vamos a memorizar en nuestra mente por un corto tiempo para luego buscar un papel y un lapicero y poder anotar. Mi compañera a continuación. Bueno, yo les voy a hablar del lóbulo parietal.
Este lóbulo está más arriba y está detrás del frontal, como en la parte superior trasera de la cabeza. Es el encargado de procesar la información sensorial del cuerpo, o sea que gracias al parietal podemos sentir frío, calor, presión y reconocer texturas con los dedos o ubicarnos en el espacio. Es clave para las tareas, como orientarse en el salón, entender dónde está tu brazo sin mirarlo, o incluso resolver un problema matemático. Por eso este lóbulo también se relaciona con el razonamiento lógico y la percepción del espacio. En el siglo XX, los estudios con pacientes con lesiones parietales ayudaron a comprender cómo el cerebro construye un mapa en el cuerpo del cuerpo y del espacio. Gracias a eso, desarrollaron terapias para accidentes cerebrocardiovasculares. Este lóbulo contiene el área 5 y 7, donde se interpreta esta información y nos ayuda a reconocer lo que estamos tocando. El área 39 de Broca, que ayuda a la comprensión del lenguaje escrito. Y el área 40, que facilita la escritura y el lenguaje. Clínicamente, si se daña, puede causar algo que se llama negligencia espacial, donde la persona literalmente ignora un lado de su cuerpo o del entorno. También puede causar problemas para reconocer objetos al tacto. Hay estudios con pacientes que tienen lesiones parietales. Por ejemplo, no reconocen que tienen un brazo paralizado o incluso lo niegan. Diariamente, cuando usamos nuestras manos para reconocer algo sin mirar o cuando nos orientamos caminando por un lugar nuevo, nuestro lóbulo parietal está trabajando. También cuando hacemos sumas mentales o reconocemos algo que se está quemando. Este lóbulo, el lóbulo parietal, está vinculado a la percepción sensorial y a la integración de información. Muchas veces experimentamos sensaciones de torpeza o dificultad para coordinar los movimientos, lo cual atribuimos a una mala suerte o falta de habilidad, cuando en la realidad podría ser una alteración en el procesamiento de la información sensorial. A veces, el dolor o la sensación de las quemaduras leves o las presiones pueden ser normalizadas como molestias cotidianas, pero son señales de que el lóbulo parietal está procesando excesivamente algunos estímulos o no lo está haciendo de la manera adecuada. Seguimos con el lóbulo temporal, que se encuentra a los lados del cerebro, justo encima de los oídos. Aquí se procesan los sonidos, la comprensión del lenguaje y la memoria a largo plazo. Es también una zona emocional, muy conectada con el sistema límbico. Si alguna vez has escuchado una canción que te hizo llorar, recordaste a alguien solo por una voz, es que fue tu lóbulo parietal en acción. Fue tu lóbulo temporal en acción. Un dato importante es que aquí se encuentran las áreas de Broca y Wernicke, relacionadas con el lenguaje. Paul Broca y Carl Wernicke fueron pioneros en estudiar cómo ciertas áreas del cerebro, especialmente las del lóbulo temporal, se usaban, y esta área, el área auditiva primaria, que es la área 41 y 42, procesa los sonidos, y el área de Wernicke, que es la 22, nos ayuda a comprender lo que escuchamos. También el área 38 está relacionada con las emociones y la memoria, permitiéndonos recordar experiencias emocionales. Sus investigaciones en el siglo XIX son la base de la neuropsicología del lenguaje. Cuando estas zonas se dañan, como en un accidente cerebrovascular, la persona puede tener afasias, o sea, problemas para hablar o entender lo que se le dice. Por eso los trastornos del lenguaje están muy vinculados con este lóbulo. También en epilepsias del lóbulo temporal, algunas personas experimentan un déjà vu o emociones intensas repentinas, lo que ha sido clave para estudiar cómo se procesan los recuerdos y las emociones en el cerebro. Diariamente, cuando escuchamos música, entendemos una conversación o recordamos un momento importante, estamos usando el lóbulo temporal. También se activa cuando sentimos una emoción intensa al oír una voz familiar. El lóbulo temporal está involucrado en la memoria, el lenguaje y la percepción auditiva. Es común experimentar olvidos frecuentes
o dificultad para recordar algunos nombres y detalles, lo que se suele atribuir al estrés o a la acumulación de cosas en la cabeza, digamos. Pero los problemas con el lenguaje o con la dificultad para encontrar algunas palabras o entender algunas otras también son malestares comunes que se normalizan en nuestro día a día, especialmente cuando estamos cansados o distraídos. Además, cuando tenemos reacciones emocionales intensas o problemas con el control emocional, podría estar relacionado con la actividad de este lóbulo. Seguimos. Ahora seguimos con el último lóbulo, que es el lóbulo occipital. Este está en la parte posterior del cerebro, en la zona de la nuca. Y aunque es uno de los lóbulos más pequeños, cumple una de las funciones más esenciales, procesar todo lo que vemos. Es el centro principal de la corteza visual, que interpreta lo que captan nuestros ojos. Ahora, ojo con esto, los ojos no solo ven y solo captan la luz y las formas, lo cual quien realmente interpreta es el lóbulo occipital, que son los colores, las formas, el movimiento, la profundidad, etc. Desde la historia, este lóbulo ha sido clave para entender la visión del cráneo, incluso cuando sus ojos estaban bien. Esto fue clave para que la neurociencia confirmara que es ver una función cerebral, no solo ocular. Además, dentro del lóbulo occipital hay áreas específicas como la área visual primaria, área 17 de Brodmann, que recibe la información cruda visual, y las áreas secundarias 18 y 19, que se encargan de procesar cosas más complejas como el reconocimiento de caras, objetos o letras. Justamente clínicamente, si este lóbulo occipital se lesiona, puede producirse una ceguera cortical, donde la persona no puede ver aunque sus ojos estén en perfecto estado. También pueden aparecer fenómenos como alucinaciones visuales, ver luces que no existen o tener prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. En personas con migrañas visuales se ha visto que este lóbulo se activa de forma irregular, provocando auras visuales, destellos o puntos ciegos temporales. Esto muestra cómo incluso pequeños cambios en esta zona pueden alterar completamente la percepción visual. Vamos a ir con un ejemplo diario. Cuando lees este texto, miras tu reflejo en el texto y distingues la figura en movimiento, en caso lo tengamos de manera física. Tu lóbulo occipital se activa para darle una imagen coherente del mundo. El lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual. Las molestias visuales, como la visión borrosa, dolor ocular o dificultad para concentrarse en objetos cercanos o lejanos, a menudo las atribuimos a cansancio y estrés visual, que justamente hablando del mismo. Sin embargo, estos malestares pueden ser señales de que el procesamiento visual no está funcionando de manera óptima. Incluso, el hecho de no reconocer e interpretar correctamente lo que vemos, como fases o detalles, es algo que a veces pasamos por alto y lo atribuimos simplemente a estar distraídos. Ahora, para poder culminar con esta hermosa exposición, como ven, cada uno de estos lóbulos tiene funciones específicas, pero también trabajan en equipo. No es que uno lo haga todo solo. Por ejemplo, si estás hablando con alguien, estás usando tu lóbulo frontal para organizar las palabras, el temporal para entender lo que te dicen y el parietal para controlar tus movimientos al hablar, y el occipital si le estás mirando a los ojos. Conocer los lóbulos cerebrales no solo nos ayuda a entender cómo pensamos, sentimos y actuamos, sino que también nos permite reconocer señales de alerta en nuestra salud mental y física. El cerebro es un sistema complejo, pero fascinante, y entenderlo, aunque sea un poco, ya nos da más poder sobre nuestra propia vida. Gracias.